sean los vectores u, v y w. Determinar un vector x tal que se cumple la siguiente ecuación. Determinar a perpendicular tanto a v como a w con módulo igual a 4 raíz de 14. Bueno, para resolver el inciso A, lo que se tiene que hacer es tratar esta ecuación como si se tratara de una ecuación elemental de álgebra. Es decir, vamos a despejar al vector x. Entonces, el doble del vector x va a ser w. Este está sumando, va a pasar del otro lado restando, 4 veces u. Este está restando, va a pasar del otro lado sumando, se le va a sumar 3 veces v. Y por lo tanto tenemos que el vector x es la mitad de la operación que está indicada aquí con estos vectores. Entonces va a ser la mitad de w menos 4 veces u más 3 veces v. Y pues vamos a tener un medio de el vector w. El vector w es el menos 2,5,4 menos 4 veces el vector u. El vector u es el 3 menos 2 y 5, y estoy utilizando la notación en paréntesis para que sea más sencillo, más 3 veces v. v es pues el 2,1,0. Y bueno, lo que hice fue solamente realizar la sustitución. Vamos a revisar si está bien la sustitución, si lo está. Ahora vamos a encontrar al vector x. El vector x va a ser un medio de, y pues va a quedar menos 2, menos 2, voy a sumar el menos 2, menos 12, más 6. Estoy sumando todas las componentes en x. Aquí es menos 2, aquí el resultado va a ser menos 12 y aquí el resultado va a ser 6. Entonces menos 2 es menos 14, más 6 es menos 8. Va a quedar menos 8. Coma. Ahora vamos con la segunda componente, que es 5. Y aquí menos 4 por menos 2 es más 8. Y aquí es 3 por 1, pues va a ser 3. Y el resultado va a ser 8 y 5 son 11 y 5 pues son 16. Entonces va a ser 16. Coma. Vamos con la última componente. Aquí es 4. Aquí es menos 20. Y aquí es pues 0. Aquí es 0. Entonces va a quedar menos 16. Y pues el resultado va a ser menos 16. Voy a cerrar corchete y pues lo que tengo que hacer es dividir pues entre 2 cada una de las componentes. Va a quedar menos 4,8, menos 8. Y ese es el vector buscado, ese es el vector x. Voy a borrar esto. Y vamos a pasar al siguiente inciso. En el siguiente inciso nos piden un vector a perpendicular a v y a w con módulo 4 raíz de 14. Bueno, nosotros sabemos que al calcular el producto cruz del vector v con el vector w, obtenemos un vector que es perpendicular tanto a v como a w. Aquí el que estoy señalando es el producto cruz de w y v. Este es el ángulo que forman los vectores y la regla de la mano derecha nos indica que ese es el producto cruz de w con v. Este vector es perpendicular tanto a v como a w. Este vector nos va a servir para encontrar el vector a. El vector a es el vector que nos piden. Entonces podemos escribir el vector a va a ser igual a w
cruz v entre su módulo, y este vector es un vector unitario. Es decir, lo único que hicimos fue recortar el vector w cruz v a un vector de tamaño 1, como el que voy a mostrar aquí. Ese es un vector que tiene tamaño 1. Es una unidad, es un vector unitario, un vector de tamaño 1. Bueno, este vector de color verde es el que estoy señalando. Es este. Esta parte es el vector de color verde, es un vector unitario, su tamaño es 1. ¿Por qué? Pues porque dividí el producto cruz de w con v entre su módulo. Bueno, si nosotros queremos que el vector a tenga módulo 4 raíz de 14, lo que tenemos que hacer es multiplicar el vector unitario por el tamaño que queremos que tenga, que es 4 raíz de 14. Y lo que va a pasar es que este vectorcito que tiene tamaño 1 va a crecer a un vector, aquí aunque se encime, va a crecer a un vector que tiene tamaño, este vector tiene tamaño 4 raíz de 14. ¿Cómo se obtuvo? Pues nuevamente lo único que hice fue hacer crecer al vector de color verde a un vector de tamaño 4 raíz de 14. Solo multipliqué 4 raíz de 14 por el vector de color verde y así obtenemos el vector a. Este vector es perpendicular tanto a v como a w. Por lo tanto tenemos que calcular v, w cruz v. Pues vamos a calcularlo. El cálculo lo voy a hacer de este lado. Tenemos w cruz v. Vamos a realizar el cálculo. Aquí tenemos i, aquí tenemos j y aquí tenemos k. Y vamos a poner las componentes de w, que es menos 2, 5 y 4. Y abajo las componentes de v, que es 2, 1 y 0. Entonces tenemos w cruz v es... ¿Cómo se calcula esto? Pues abrimos paréntesis de esta forma. IJ y K. Recuerden, I positivo, signo positivo, J negativo y K positivo. Se van alternando los signos empezando con signo positivo. ¿Cómo calculamos esta componente? Pues lo que tenemos que hacer es tachar o cancelar la primer columna con el primer renglón y calcular el determinante de lo que nos queda. El determinante de lo que nos queda se calcula muy fácil, sería 5 por 0, me da 0, menos 1 por 4, queda menos 4. Ahora vamos a calcular la segunda componente. ¿Cómo se calcula la segunda componente? Vamos a tachar la segunda columna y el primer renglón y calculamos el determinante de lo que nos queda, que sería menos 2 por 0, que da 0, menos 2 por 4, que da 8, quedaría menos 8. Vamos a calcular la última componente. Voy a tapar la última columna y el primer renglón y quedaría menos 2 por 1, que es menos 2, menos 2 por 5, que es 10, menos 2 menos 10, que es menos 12. Y tenemos a w cruz v, sería menos 4 en i
8 en J y menos 12 en K. Y bueno, con esto podemos calcular A. A sería 4 raíz de 14 que multiplica a W cruz V, que sería menos 4, 8, menos 2. Estoy empleando esta notación en paréntesis para que sea más sencillo. Abajo es la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 8 al cuadrado más pues menos 2 al cuadrado. Y pues continuamos con el cálculo. Voy a continuar con el cálculo. A sería 4 raíz de 14. Arriba queda menos 4. 8. Menos 12. Y abajo queda la raíz cuadrada de... pues va a ser, 64 más 16, 64 le sumo 6 son 70, son 80, 80 y 144 son 224. Ok, ahora 224 hay que descomponerlo en sus factores primos, vamos a ver, tiene mitad que son 112, tiene mitad que son 56, tiene mitad que son 28, tiene mitad que son 14. Y aquí voy a pasar directamente a 14ª parte, que es 1. Entonces podemos descomponer a 224 como 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16, son 16 por 14. Por lo tanto, si nosotros le aplicamos raíz cuadrada a 224, le tenemos que aplicar raíz cuadrada a 16 y raíz cuadrada a 14. Y nos va a quedar como resultado 4 raíz de 14. Pues vamos a sustituirlo. A va a ser igual a 4 raíz de 14 por, abajo ya vimos que nos queda 4 raíz de 14 y arriba nos queda menos 4, 8 y menos 12. Vemos que se cancela esta expresión con esta expresión y nos queda el vector menos 4, 8, menos 12. Y este sería el resultado que buscamos en el inciso B. Le voy a poner menos 4i más 8j menos 12 en K. Y este sería el resultado buscado.